Los Juegos Olímpicos son mucho más que un deporte, es un negocio que mueve millones de dólares y además una excelente vitrina de gran visibilidad para marcas y personas. Hoy en los Trendbusters vamos a hablar de esto, de lo que vimos en los Olímpicos, lo bueno, lo malo, lo feo del marketing en el evento deportivo más importante del planeta. La reciente edición de París 2024 se espera que mueva, óiganlo bien, más de 9 billones de dólares, una cifra que supera, pero ampliamente, la versión que se realizó en Tokio. Pedro, ¿qué fue lo diferencial para que las cifras fueran tan altas? Pues, Carolina, acá estamos viendo muchas cosas. Primero, los Juegos de Tokio, recordemos, se desarrollaron en una época de pandemia. ¿Sí? Imagínense tener que posponer este evento, un evento de estas características, de estas magnitudes, con la participación de más de 10.500 atletas. Imagínense posponer eso un año y además sin saber exactamente cuándo podía empezar. ¿Sí? Entonces, eso fue uno de los grandes motivantes detrás del hecho de que se pospusiera. Pero además a usted y a todas las personas que nos están viendo en este momento, les voy a dar unas cifras bien interesantes. Entonces, lo primero es que el evento que se está desarrollando en este momento en París costó entre 8.700 y 9.000 millones de dólares, que es la cifra que nos dio Carolina hace un momento. Es menos que Tokio. Es menos que Tokio. Tokio fue 13.500 millones de dólares, ¿sí? De todas maneras, ¿sí? Estos juegos hay que verlos de dos maneras. Primero, el presupuesto general sobre lo que se plantea. Normalmente los juegos no se pasan de esos presupuestos. ¿Qué es lo que normalmente no cumplen? Las metas de ingresos o las metas de ganancias. Estos no son juegos necesariamente en donde uno esté pensando como recaudar un montón de dinero y decir, uy, acá yo como país no voy a tapar. No. ¿Sí? Para ponerles un ejemplo, los juegos más costosos que se han hecho en los últimos 20 años fueron los de Río de Janeiro, que costaron más de 20.000 millones de dólares. Wow. Y ellos no lograron recuperar más de 5.000 millones de dólares por cuenta de los ingresos en taquillería, los derechos de transmisión o los patrocinios. ¿Sí? Más o menos, ¿sí? Para que también nos vayamos con esa cifra, entre el 60-63%, ¿sí? De todos los ingresos son los derechos de transmisión. El 30% son los patrocinios y el restante es lo que ingresa por otras cosas como la taquillería. ¿Sí? En este caso, para el caso de París, se espera que lleguen más o menos entre 7.500 y los 9.000 millones de dólares que se invirtieron para estas justas. Entonces, uno que ve de fondo, esto no es dinero. ¿Esto qué es lo que busca? Promover, ¿sí? Algo que nos interesa mucho a nosotros discutir con las personas que nos están viendo en este momento es esto qué impacto tiene para la marca de un país, en este caso. Y en este caso, de Francia. Yo creo que ahí tenemos muchas cosas de las que podemos también conversar. Vamos con unas cifras generales porque es que estos juegos generaron aproximadamente 150.000 empleos, que ya es bien interesante, digamos, para la dinámica de una economía. Estamos hablando también que puede mover alrededor de 3.000 millones de dólares en concepto de turismo, y esto es hotelería y restaurantes principalmente, porque se espera que, o digamos, se estima obviamente que se alce la cantidad de personas que visite París durante lo que duren los Juegos y que vayan y consuman, por supuesto, pues todos estos bienes, hotelería y alimentación. De este valor que ellos esperan recaudar, más o menos 1.000 millones de dólares son producto de patrocinios y producto también de la taquilla, que era lo que mencionaba hace un minuto Pedro. Incluso los patrocinios, por ejemplo, les cuento que solo el grupo de Louis Vuitton, por ejemplo, dio 150 millones de dólares para ese patrocinio exclusivo en el segmento de marcas de lujo. Vamos a hablar sobre el tema que nos atañe y es sobre el tema del marketing. ¿Por qué la importancia que un país realice los Juegos Olímpicos? Pues porque es su vitrina para mostrarse al mundo. En este caso, Francia muestra cuál ha sido su aporte a la humanidad y lo vimos en todo el desarrollo de su inauguración. Mostramos cómo a través de la ciencia, las artes, la literatura, el aporte que hizo, por ejemplo, en el cine cuando mostraron a los hermanos Lumière. Recuerden ustedes que ellos fueron los que desarrollaron
o fueron los inventores del cine, la primera película que salió. Vimos, por ejemplo, a Virgilio en todo el tema de literatura, vimos al fantasma de la ópera, que era la representación de la persona que llevaba la antorcha, vimos también esos que son grandes en términos, por ejemplo, de marroquinería, con una aparición de la marca como la de Louis Vuitton. Vimos también un tema como antimonárquico, cuando vimos a una banda de rock pesado. A María Antonieta, exacto, cuando la decapitaron. María Antonieta. Y además, recuerden ustedes que ellos fueron quienes proclamaron los derechos humanos. Entonces empiezan a verse reflejados todos estos elementos que los hacen a ellos siempre tan controversiales también y tan fuertes y tan sólidos en esto, como todo el tema de sororidad, cuando empiezan a emerger esas estatuas de las mujeres que han hecho historia a lo largo del desarrollo de la humanidad, con cosas tan lindas como la que ayudó, por ejemplo, a que se diera el voto femenino y que luego fue decapitada, ¿sí? Digamos, en la inauguración, todo ese tema de irreverencia que tanto marca a los franceses, es decir, esta inauguración. Y que fue muy polémico, Carolina, porque hay que decir que si bien muchas personas, digamos, lo ven positivo, también un grupo poblacional lo criticó. Claro, de acuerdo, pero Francia siempre también ha sido polémica, entonces, dentro de sus principios en términos de derechos también muestra el tema de diversidad, polémico o no. Digamos, en términos de marketing también hay algo sobre que poner a hablar a la gente en torno a, ¿sí? Bueno o malo, bueno, eso ya, digamos, aquí las personas que opinen nos pueden dar, digamos, en sus comentarios cuál es su punto de vista, pero ellos sí mostraron la grandeza de lo que fue Francia en todo el desarrollo de su inauguración y cuál fue su aporte a la humanidad, y me parece que eso es muy importante porque muestra a París, muestra a Francia como un país que le ha dado un gran aporte a la humanidad y esa es la marca que quiere reflejar. Y en términos generales fue magistral, fue imponente. De acuerdo, desde el momento de la inauguración. O sea, uno ve cosas claves que no hemos visto antes en ninguna inauguración de Juegos Olímpicos, es que la inauguración, primero, se saliera del estadio. Con eso la sacaron. El escenario del Sena fue increíble. La sacaron del estadio. Utilizar el Sena que además ese caballo con su jinete metalizado, ¿sí? Cabalgando por el Sena, representando esa diosa del Sena, Sequana, ¿sí? Que es un símbolo en últimas de resiliencia, de recuperación, de algo que es muy importante para los deportistas que tienen que aprender a que efectivamente se van a caer, pero se tienen que levantar. Fue magistral cómo lo utilizaron y cómo lo han venido utilizando también durante todo el desarrollo de las justas, ¿sí? Para estos Juegos Olímpicos solo hicieron un escenario nuevo, que fue es el escenario donde se están desarrollando las competencias de natación, que es aquí lo tengo, es el Centro Acuático de París. En ese centro acuático, es un centro acuático con capacidad para 5,000 personas sentadas y que lo hicieron con los mejores estándares de sostenibilidad, reciclando agua, reutilizando energía, ¿sí? Aportando con este tipo de espacios a toda la organización del evento, pero también a lo que significa París. O sea, imagínense ustedes estar, por ejemplo, en la competencia de arco, que la competencia de arco se hizo con el fondo del Palacio de Versalles. Divino. La ecuestre también, divina, espectacular. Luego vamos a hablar también de los puntos críticos, ya que mencionaba Pedro en ese momento el tema de nuevos estadios, que fueron pocos, porque también hay unas críticas frente Solo uno. Lo demás ya existía y lo readaptaron. Exacto, pero sobre ese tema también hay algunas críticas, pero antes de eso, y hablando, digamos, de lo positivo y siguiendo en esa línea de lo positivo. En las luces. La Torre Eiffel y el escenario de París, que incluso se ha visto no solamente, digamos, en la inauguración, saliéndonos un poco de la inauguración, lo vemos presente en diferentes comerciales, en la publicidad de las grandes marcas que tomaron como referencia París y adicionalmente pusieron al mismo nivel también el deporte. Entonces esas emblemáticas figuras se mezclaban con esas figuras también emblemáticas de esta ciudad de París y de elementos franceses. Entonces muy interesante también esa combinación que se logró incluso desde el marketing, mostrando esos elementos esenciales de la cultura francesa.
Y hablando, digamos, también de esos elementos, pues obviamente el logo símbolo de estos juegos, que es bien interesante porque se mezcla, uno, pues obviamente la medalla, que hace alusión a la medalla. Dos, esa llama olímpica que está presente durante todas las justas. Y tres, lo que podríamos llamar, y es presente, digamos, en los valores de la República Francesa, que es el símbolo de Marianne, que es una figura femenina, pero que adicionalmente representa muchos valores en línea también, incluso con la inauguración, porque todo está completamente hilado: la libertad, la igualdad, la fraternidad, que son además símbolos de ese orgullo y de esa identidad francesa. Además de la oportunidad que tiene un país para mostrarse como vitrina y hacer marketing de lo que hace, de lo que ha sido y de lo que puede ser, también está las marcas de cada país que tienen la posibilidad de mostrarse en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Vimos marcas como Ralph Lauren, que viste a los atletas americanos, Toto, por ejemplo, en Colombia. No sé si ustedes tengan más ejemplos. Nike y Puma, pues evidentemente uno puede ver, este es un evento deportivo, entonces este es el escenario perfecto para que las marcas deportivas hagan su despliegue, y eso es lo que uno normalmente espera y también añora, ver estos con qué van a salir, ver los tenis de ciertos atletas, que además usualmente tienen detalles especiales, tienen marcados los nombres, tienen marcados los anillos olímpicos. O sea, es algo con lo que a uno de verdad le hacen suspirar, ¿sí? Con decir, venga, yo quiero unos tenis como esos, o yo quiero esa camiseta, o ver, por ejemplo, los diseños que tiene cada selección, que puede tener al mismo patrocinador. O sea, Puma puede estar o Nike puede estar detrás de 10 países diferentes, pero cada uno tiene un sello distintivo y lo hace a uno querer interactuar mucho más con ese tipo de productos. Y es que aquí vemos el marketing en diferentes escalas, porque obviamente están, digamos, esos patrocinios globales o esos patrocinios que resaltan mucho más, por ejemplo, el país donde se realizan los juegos, y otros patrocinios muy enfocados en selecciones particulares. Entonces, la idea de esos patrocinios es, por supuesto, dar mucha visibilidad, sobre todo localmente, en cada uno de los países. Van en línea, por ejemplo, si vemos, no sé, el uniforme de Jamaica, que es de Puma, pues van en línea con sus colores tradicionales amarillo-verde. Si cambiamos, por ejemplo, a Estados Unidos, también van en la línea. Ellos tienen incluso diferentes marcas. Nike los está vistiendo, al menos a la selección de gimnasia y a otras de las selecciones americanas. Entonces, cada una de las marcas, Canadá, por ejemplo, creo que es Lululemon, y cada una de las marcas, pues, de los países tiene una marca que va en línea también con su país. En México, por ejemplo, está Charlie, y en Colombia Toto, que era lo que mencionaba Carolina. Todo esto que vimos hace parte de las luces que tiene que ver estos eventos como los Olímpicos de París 2024. Pero como todo, pues también tiene su contraste, y así como hay luces, también hay sombras. Entonces, hablemos un poco de lo que puede afectar todo esto que quiere demostrar Francia, que quiere demostrar París en los Juegos Olímpicos, pero que a la vez también han opacado un poco el desarrollo de estos Juegos. Como hemos visto hasta el momento, todos estos Juegos Olímpicos, y como hemos mencionado hasta ahora, tienen luces, sombras, tienen cosas buenas, malas, en fin. Desarrollar un evento de $9,000 millones es imposible que no tenga cosas que mejorar, pero hay cosas a las que hay que ponerle atención. Uno, los escenarios. Uno podría llegar a pensar que estos escenarios tienen que tener algún tipo de sostenibilidad, y no que pase como en otros Juegos Olímpicos, en donde simplemente los escenarios, como que por aquí no pasó nada. Por los escenarios no se sostuvieron, no se prepararon para otras justas. En el caso como Atlanta, que uno puede ir a Atlanta y ver que es una ciudad olímpica, ¿sí? Que es un gran honor además lograrlo, como lo hemos visto hasta ahora y lo que representa para un país, pero que no se siente cuando uno llega. Distinto de lo que pasa en Barcelona. Si uno ve Barcelona, uno va lo vive. Y uno los ve, uno trata de recordar ese momento emblemático en donde con un flechazo inauguran esos Juegos Olímpicos, ¿sí? Pero eso depende mucho también del trabajo post-evento, es decir, claro, las autoridades locales que reciben esos escenarios,
qué tipo de acciones van a desarrollar para que esos escenarios no se pierdan, no se derrumben o digamos, queden en el desuso. Y que pero sí es se que hay aproveche. muchos escenarios que han estado, que uno puede ver imágenes de cómo, o sea, el abandono de esas infraestructuras en las que invirtieron tanta plata es, de verdad que da tristeza. Bueno, y hablamos acá de los escenarios, pero recuerden que hay otros temas, ¿no? Sí. Pongamos. La verdad, una lista larga. Sí, un tema duro, ¿sí? Que ha dolido a varios. Las dichosas camas de cartón. Pues a mí no me parecieron tan mala idea. De hecho, creo que no son nuevas. Las hicieron también en Tokio, ¿no? Y tiene sentido que sean de cartón para poder reciclarlas. Pero muchos deportistas salieron a decir que definitivamente eran cómodas. Podemos ver videos en medios sociales viendo cómo unos dudaban de su resistencia y para ello otros hacen esas dichosas pruebas de resistencia para ver si las camas si aguantan o no. Si aguantan. Pero una pregunta. A mí creo que lo que causó un poco ruido también es que esta vez Francia dijo, bueno, son de cartón porque son antisexo. Entonces ahí yo creo que se armó la polémica, porque en últimas, pues obviamente no es el espíritu tampoco de los olímpicos, ¿no? Pues ahorita, digamos, medalla mata sexo, por decirlo de alguna manera, pero el cartón es comprobado que es un material de gran resistencia y no se puede pretender que un país dote a más de ¿cuántos deportistas? Más de 10.500. Más de 10.500 deportistas con camas, es decir, ¿qué se hace después con todo eso? Es una inversión bastante alta y recuerden que Francia prometió que iba a ser unos olímpicos sostenibles. Y eso se lo prometió también a sus ciudadanos, ¿no? Parte de lo que de la promesa que le hizo a los ciudadanos franceses, el comité organizador, es que no solo iba a ser sostenible, sino que iban a hacer lo mejor posible para no pasarse los presupuestos, para que no les pasara lo mismo que le pudo haber pasado a Tokio o peor a Brasil. Bueno, pero es comprensible, digamos, la decisión de camas de cartón en términos de sostenibilidad. Lo que a mi juicio no es tan comprensible es que hayan tenido problemas con la alimentación. Y de problemas me refiero, por ejemplo, a personas que se han intoxicado o incluso críticas porque sabemos estos son deportes de altísimo rendimiento, donde los jugadores, los atletas requieren unas dietas particulares, hipercalóricas en algunos casos, y eso al final no se ha considerado proteína, tanto. Con altas cantidades de proteína, entonces no puede ser vegana, porque hubo incluso lugares donde era como vegana la dieta que les daban. Y se vio que se quejaron bastante por eso. Se quejaron bastante, porque en últimas, claro, una buena alimentación puede hacer la diferencia a la hora de tener esas décimas extras, esas centésimas de segundo extra, que son lo que le permite a uno ganarse una medalla. Entonces, eso fue algo también, yo creo que vale la pena, sobre todo para futuros juegos y en últimas, algo que más que para futuros juegos, lo que puede echar al traste un buen trabajo en términos de marca país son este tipo de aspectos logísticos que en últimas empañan algo que a todas luces yo considero que fue una muy buena organización. Sí, pero si uno pone en la balanza, digamos, son muy pocas las cosas que empañaron los juegos. Yo creería más allá del tema de las camas. La alimentación me parece grave porque eso sí lo necesita un deportista para que tenga un buen rendimiento. La temperatura de las habitaciones. ¿Vieron ustedes imágenes de deportistas que llevaban ventiladores? Un italiano que durmió en el parque. Yo creo que la polémica más grande que tuvo el desarrollo de esas Olimpiadas tuvo que ver con el triatlón y las condiciones del SENA para que lo nadaran. Y fíjense que hubo deportistas que incluso una nadadora terminó en la clínica con una bacteria. Eso pese a que incluso políticos estuvieron navegando días previos a la inauguración de los Olímpicos, estuvieron navegando ellos mismos, nadaron y demás, hicieron un despliegue mediático diciendo, bueno, el SENA está perfecto, aquí lo tenemos en condiciones óptimas. Ellos mismos dijeron, nos vamos a poner como conejillos de indias para probar si realmente el SENA está bien, como lo decimos, y efectivamente nadaron. Pero pese a todo esto, los resultados que hemos visto incluso en varias noticias en general es que hemos tenido intoxicados en estos juegos, algunos con bacterias por nadar, los triatlonistas por pues nadar en el SENA. Sí, y es que es una disciplina deportiva
que el país debe ofrecer las mejores condiciones para hacerla, y lo que dejó al descubierto es que no dio, digamos, como las condiciones para que se realizara, y segundo, dejó al descubierto lo que navega por el SENA. Sí, si ustedes vieron los informes que sacaban, había condones, demostró que había heces fecales, bueno, es decir, ya el SENA, que es tan imponente, tan lindo, pues a la hora del té quedó ante el mundo como pues un río completamente sucio y que deja mucho que desear, digamos, en términos de condiciones para que las personas puedan meterse en él y disfrutarlo. Un caño bonito. Exacto. Adivinen cuánto la plata le metieron para recuperar. 1.500 millones de dólares. Porque dicen que fue un aguacero que se subió y que las cañerías entonces ahí se desbordaron. Sí, un proyecto que estaba, miren, era un proyecto en el que ya llevaban varios años tratándolo de limpiar, preparándose, este río además pues histórico que no solo hizo parte de las justas, sino que es un atractivo clave cuando uno va a París, el paseo, ¿sí? En el Sena para admirar desde ahí la Torre Eiffel, y uno podría llegar a decir que esos 1.500 millones de dólares se fueron a la por cañería. Pero aquí es interesante ver, digamos, desde el punto de vista reputacional, porque justamente eso es lo que pasa incluso con un caso y en términos de imagen y de reputación. Falta simplemente que se publiquen cosas negativas y que eso tenga eco para que se afecte radicalmente la reputación de algo que de pronto se venía construyendo positivamente. Entonces, digamos, este es el ejemplo, uno de los ejemplos también tangibles. El SENA estaba intentando limpiar su reputación diciendo, bueno, aquí metimos este dinero, el SENA es navegable, el SENA está en condiciones óptimas. 3 casos y digamos que en ese momento uno le pregunta a las personas qué le quedó de la experiencia del SENA o de lo que vio en los Olímpicos, y la imagen mayoritariamente es el SENA estaba contaminado. Entonces basta solo un poquito y ahí lo vemos para afectar. De acuerdo. Siempre se verá el punto negro sobre la hoja blanca. Claro. Y yo no sé ustedes, las personas que nos ven, si quieren dejar en los comentarios cuáles fueron las luces y las sombras de la inauguración y el desarrollo de los Juegos Olímpicos 2024. Los invitamos aquí a que escriban en la cajita de notificaciones y asimismo a que le den clic a la campanita para que activen las notificaciones y también nos sigan. Y bueno, ya para terminar, los próximos Juegos Olímpicos serán en Los Ángeles. Entonces, ¿ustedes qué creen que se viene? Porque ya la vara de París 2024 quedó demasiado arriba. ¿Con qué creen que pueden salir ahora que ya vimos por ahí una fotico de Tom Cruise por ahí saliendo? Chismecitos. Chismecitos. Miren, viene Los Ángeles 2028, luego viene Brisbane 2032. Los Ángeles, pues evidentemente recibe de nuevo, después de Los Ángeles 1984, vuelve a recibir las justas olímpicas. Yo creo que, y además, ese despliegue de Los Ángeles de 1984 se recuerda mucho por una imagen en donde aparecía en la inauguración un hombre lo llamaban el Rocketman, con un jet propulsor atado a la espalda, y entraba, mejor dicho, volado por ese estadio en donde se hizo la inauguración. Y uno, ¿qué debería haber diferente? Yo espero una mayor participación de toda la industria del entretenimiento. Claro. O sea, hoy por hoy, el cine no nació en Los Ángeles, pero sí se masificó en Los Ángeles. Así es clarísimo el impacto de Hollywood, y parte de los chismecitos que hemos visto hasta ahora es uno muy jugoso, muy bueno, es que aparentemente Tom Cruise estaría siendo parte de esa inauguración, por ejemplo. Eso debe ser un despliegue cinematográfico, tecnológico. Yo no sé, Erika, ¿usted cómo se imagina que pueda ser esta inauguración? Yo me imagino también ese despliegue con Hollywood, y ahorita que estaba mencionando Pedro lo de Tom Cruise, me acordé también de James Bond en la inauguración justamente de los Juegos de Londres, ¿no? Donde también se botó supuestamente desde un paracaídas con la reina Isabel, que en ese momento pues estaba viva obviamente, y fue pues digamos muy interesante cómo se entrelazaron esos elementos de la cultura británica. En este caso pues obviamente se tienen que enaltecer todos esos elementos de la cultura también americana, no solamente pienso lo californiana, y
uno de las cosas, además de Hollywood y del arte en general, la cultura, digamos, urbana que tiene muy fuerte Estados Unidos, seguramente será también esos deportistas, porque si bien tiene algo, Estados Unidos es una fuerza con los deportistas que ganan muchas medallas, que tienen cantidad de campeones, seguramente vamos a ver allí campeones, esas grandes leyendas, esas personas que han dejado una marca increíble. Uno de los mayores campeones olímpicos de la historia, por ejemplo, en natación fue Michael Phelps, y es el que en ese momento tiene más medallas olímpicas en la historia. Entonces, ese tipo de elementos seguramente los van a llevar allí porque van a reflejar también esa imagen y ese poderío seguramente americano en estos juegos, y a mí eso seguramente no me queda duda porque es como siempre lo muestran ellos en donde tienen el espacio, y en Hollywood pues lo hemos visto siempre. Entonces seguramente aquí también mostrarán esa cultura y ese poderío. Y súmele a eso que en los últimos 5 Juegos Olímpicos de verano específicamente, Estados Unidos ha sido campeón. ¿Sí? Claro, se le han acercado China en su momento, antes de Los Ángeles 84, la rivalidad con Rusia, con la Unión Soviética en ese momento era permanente, pero no ha dejado de ser eso que usted acaba de mencionar, Erika, el campeón de los Juegos Olímpicos. Entonces, pues evidentemente el campeón tiene que ir a demostrar, ¿sí?, que la casa se defiende. Campeón, porque claro, es campeón. Y otra cosa que no hemos mencionado también y que en algún momento lo habíamos conversado es ese poderío también tecnológico, justamente porque California está... sí, por eso decíamos que tenía que ser esa inauguración, además de ser apoteósica en lo cinematográfico, también en lo tecnológico. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. No sé ustedes qué quieran aportarle a esta discusión que entre amigos hemos tenido acerca de las luces y las sombras de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Los invitamos a que comenten y bueno, nos veremos en un próximo programa. Nos despedimos y seguimos a la cacería de tendencias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.